Buen día, maestro. Le presento mi trabajo de Aplicando el análisis antropológico en la expresión musical. Y el instrumento que he seleccionado para este maravilloso trabajo es el charango. Hice la elección de este maravilloso instrumento musical por 3 motivos. La primera, he observado en mi entorno musical la complejidad que tiene este instrumento al momento de ejecutarlo, adaptándose a géneros musicales como música andina, música popular e incluso música clásica. El segundo motivo, este instrumento hoy en día está siendo de alta demanda para las marcas de instrumentos musicales, lo cual lleva a una competencia de industrias por la venta de dicho instrumento, ya que años atrás este instrumento solo era elaborado a mano por artesanía propia de cada músico. Hoy en día podemos adquirirlo de una casa musical y de la marca preferida por uno mismo, lo cual ha llevado a la producción de charangos electroacústicos, charangos personalizados, charangos de diferentes tamaños y charangos de diferentes afinaciones. Y por último, de manera a un pequeño homenaje a un gran músico, a un gran compositor, a un gran charanguista, a quien en vida fue Jaime Guillermo Guardia Neira, que hace poco cumplió 3 años de su partida, un 16 de julio del 2018. Desde muy pequeño lo escuchaba y lo admiraba demasiado. Y ese estilacho, pues él lo denominaba así, ese estilacho que tenía al momento de tocar su charanguito. Dicho eso, acompáñenme en esta maravillosa aventura. No se puede probar, no se ha podido probar hasta ahora el origen. Los antropólogos, musicólogos, etnomusicólogos han llegado a la conclusión que pretender establecer si el charango nació o en Perú o en Bolivia ya es hasta ocioso porque es difícil probarlo. Lo que sí es cierto es que ambas culturas, tanto la peruana como la boliviana, han gestado mundos del charango con propias particularidades que las distinguen desde la forma del instrumento hasta el repertorio, la técnica, el estilo que se toca, ¿no? Entonces, por eso que podemos hablar de un charango peruano o de un charango boliviano, ¿no? Bien, como podemos observar en el documental de Miski Taki, nos dice que no se puede probar el verdadero origen del charango. Ahora, les contaré quizás una posible respuesta a esta gran pregunta que es: ¿cuál es el verdadero origen del charango? Les voy a comentar un poco sobre esta posible respuesta. El charango es una modificación de la guitarra clásica que llevaron los europeos al continente sudamericano. Se estima que esta modificación se llevó a cabo entre los siglos XVI o los siglos XVII aproximadamente, aunque no es hasta el siglo XIX cuando se tienen noticias de su uso. Precisamente se han encontrado imágenes esculpidas de charangos en las puertas de algunas iglesias construidas en el siglo XVIII, especialmente en Potosí y en otras regiones que abarcan el virreinato del Perú, como Cusco o Puno. Hasta la primera mitad del siglo XX, el charango solamente se tocaba en las regiones rurales y era muchas veces despreciado por los citadinos, considerándolo un mero instrumento de indios. A partir de 1944, el boliviano Mauro Núñez empezó no solamente a divulgar la por entonces denostada música folclórica, sino también a renovar la música del charango, creando un estilo propio que ha dejado sus huellas en la música andina hasta el día de hoy. Mauro Núñez también se dedicó a la construcción de charangos, y gracias a él se ha estandarizado el charango, no tal y como lo conoces hoy. A partir de los años 60, músicos de Argentina, como Milchberg, en Perú los hermanos Arguedas, y en Bolivia, Caboul, Centellas y Navia, llevaron la música del charango por toda Europa, Estados Unidos y Japón. El 6 de abril de 1973, bajo la iniciativa de Williams y de Centella, y con la colaboración de Abond, Camel y Caboul, fue constituida en La Paz la Sociedad Boliviana del Charango, que desde 1972 organiza cada 2 años el Congreso Nacional del Charango.
poquito acerca de esta actividad que se llevará a cabo en la ciudad de La Paz. Bueno, en realidad esto ha salido desde 1972, cuando se organizó la Sociedad Boliviana del Charango, don Ernesto Cabor, Ernesto Centellas, don Cameo, que fueron quienes empezaron a generar la idea de la Sociedad Boliviana del Charango. Comenzaron haciendo un primer encuentro de charanguistas en esa época, luego en el 96 se hizo el segundo y un primer encuentro internacional. Entonces esto cada 2 años se han ido trabajando estos aspectos, hemos tenido nosotros la posibilidad de hacer 2 encuentros acá, 2 o 3 encuentros ya aquí en Potosí de esa naturaleza, y hemos visto la posibilidad, bueno, ahora le toca a la ciudad de La Paz, también han adaptado su charango a música de sus países, ¿no? Música europea, música española, música mexicana, y por supuesto es obvio, no deja de estar de lado la música nuestra porque es la base de nuestro instrumento. Bien, como podemos observar, cuál grande es la importancia del charango en un entorno social y musical para Perú y para Bolivia. Tal es el caso pues de esta actividad que hacen cada 2 años un concurso que participan charanguistas de distintas nacionalidades, de Perú, de Bolivia, de Japón, de Europa, de Ecuador, de Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás sea el instrumento más representativo de los Andes, pues no se puede dar una nacionalidad para el charango, puesto que los Andes no es un país, sino proviene de muchos países. Entonces pongámoslo así: charango peruano, charango boliviano, charango europeo, charango japonés, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es saber que este instrumento, sea cual sea su origen, es muy importante para la música andina. Ahora vamos a relacionarlo, vamos a unirlo con los nuevos grupos sociales en diferentes culturas dentro y fuera del país. Veremos la adaptación que logró este instrumento en distintos grupos sociales musicales, o mejor dicho, en distintos géneros musicales. Ay, por la hueva fue, cuántos años perdí. Ay, por la hueva fue, buen celular te di. Ay, por la hueva fue, lo que gané te di. Ay, por la hueva fue. Beso que te quiero dar, a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete para ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más.
uso del charango es diferente en distintos lugares del Perú y de Bolivia. Esto depende mucho de la forma de cómo los pobladores de dicho lugar conciben la música, ¿ok? Bien, ahora relacionemos con la cultura, la manera de tocarla y de expresarla musicalmente. Con esto me refiero a que cada lugar específicamente tiene su manera propia de tocarla, su estilo propio, y esto se relaciona mucho con su cultura. ¿Por qué digo esto? Un claro ejemplo les puedo mostrar aquí es en el altiplano, en Puno, se utiliza o se utilizaba el caparazón del armadillo o del quiriquincho, que lo podemos observar por aquí. Es un roedor que lo tenían que sacrificar y matar para así poder construir charangos, para fabricar charangos. En Puno se opta por el caparazón del armadillo, ¿no? Este animalito que le llaman el quiriquincho, que hace la vez de la caja de resonancia, porque la resonancia ósea es muy distinta a la resonancia de la madera, ¿no? Por ejemplo, ese hecho de que las cuerdas tienen ese peso, esa proyección tan fuerte, tiene que ver con la dureza de este caparazón. De esa manera, claro, esa es una de las variantes que hay en el caso de Puno, ¿no? El charango de quiriquincho. Pero también en Puno, por ejemplo, hay un charango de armadillo que se llama el charango de Cachua, en el distrito de Capachica, ¿no? Un charango especial con otra afinación dentro de los charangos de armadillo. Y hablando un poco más sobre esta relación que hay entre la cultura y la manera de tocar el charango, en el Perú tenemos básicamente dos charangos. Una de ellas pues es el charango de cuerdas de nylon, que antes era de tripa, y el charango de cuerdas de metal. En Cusco, Arequipa, preferentemente utilizan el charango de cuerdas de metal, pero en Puno hay una pequeña variante que lo llaman el chillador. En Ayacucho y Apurímac tienen el charango de cuerdas de nylon. Como ya mencionaba antes, esas cuerdas antes eran pues de tripa. Y bueno, a medida de que se ha creado charangos de cuerda de nylon, de tripa, de chilladores y de metal, etcétera, etcétera, se ha creado nuevas técnicas de ejecutar el instrumento. Un ejemplo es que la cuerda de metal, el sonido se prolonga. Tú le das una rasgada y el sonido se prolonga. En el caso de las cuerdas de nylon no es así. Entonces, para que dure el sonido tienes que meterle los trinos. Y los trinos vienen haciendo esto. ¿Y por qué digo que vamos a relacionar con la cultura? Porque esto es cultura, lo que hacen es cultura. Se tiene la tradición de quien sacrifique a un quiriquincho debe de componer una canción como que si el que la cantara fuera el quiriquincho. En caso contrario, este animalito, según ellos, según las historias, este animalito le daría mala suerte por 5 años. Y una canción que he recopilado pues de un video de YouTube es la siguiente. Al son de mi corazón, tú vas a ir, quiriquincho de mi amor. Y otro dato muy curioso es que en caso el quiriquincho esté preñada, ya que ellos solo dan un quiriquincho al año, este debe ser criada con amor y cariño en sus casitas y debe tener pues una granjita o bueno, tenerlo por lo menos un año hasta que nazca el quiriquincho y después ya sacrificarlo. En nuestro país, el charango ha tenido mucha importancia y ha generado un gran impacto, tal es el caso de que se declaró Patrimonio Cultural de la Nación al charango, instrumento panandino de indudable trascendencia en la historia musical del Perú. Lima, 4 de septiembre del 2007. Declarado por el Instituto Nacional de Cultura. Y esto también tiene un poco de historia al ser declarado Patrimonio Cultural del Perú. Los indios más bravos y cantores del Perú, los cuatretos y jinetes de Pampacangallo y de Collao, llevan el charango amarrado a la cintura. En la cárcel o en la pampa, el charango es la voz del gorilazo, del chuco collibano, del morochuco, miedo y orgullo de los porcras y el ayu más musical del Ande. Creo yo que es muy importante saber cómo se elaboran los charangos. Entonces, acompáñenme a ver este video que nos enseña a cómo se construye un charango.
Y eso es todo, maestro. Espero que sea de tu agrado. Gracias por las lecciones y me voy muy contento porque aprendí mucho de usted. Muchísimas gracias.